donde tenemos condiciones de seguridad viales, de resto no. Puede mencionar. Una pregunta, porque sí preocupa demasiado a nosotros donde haya habido un desplazamiento y de pronto uno no alcanza de recoger todas aquellas personas que fueron desplazadas en ese sector, pero que sí alguna. ¿Qué me preocupa? La microlocalización del lugar, porque entonces si ahí nunca va a terminarse de estar presentes los grupos armados, nunca se va a dar una restitución. Pues bueno, la ley tiene una vigencia de 10 años, ¿cierto? Y por eso es gradual y progresivo. Esperamos que en esos 10 años podamos intervenir en todas las zonas. Eso es a lo que le apostamos, ¿sí? Si en esos 10 años no ha pasado, bueno, pues el Estado tendrá que dar otras soluciones. Sigo con la misma pregunta. Si yo digo que conseguí 5 vecinos y lograron declarar, pero resulta que los expedientes se perdieron de la fiscalía donde declararon, ¿qué hacer allí? Ya no encuentro más que tocar puertas. No, pero hay una serie de posibilidades para recaudar pruebas. Sí, la Corte ha podido si quiere encontrar los expedientes. Bueno, entonces si ya hay imposible es difícil, ¿cierto? Si ya hay imposible es difícil, pero mira que hay muchos estudios, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica, que a partir de una reconstrucción de hechos hacia atrás con los abuelos y con las propias víctimas, se logra obtener algún resultado. Entonces, con esas pruebas, por más, digamos, pequeñas que sean, si son idóneas, si son pertinentes, nosotros incluimos y vamos a hacer el juez. Sigo con el mismo tema. Una de las víctimas que salió y dejó su tierra, pues fue también en la misma situación de los mismos cheques, la cosa. Resulta que el señor ya él declaró, uno de ellos fue el que se le perdieron los expedientes en la fiscalía. Pero resulta que el señor ahorita me dice, ¿qué voy a hacer, señor? Si yo no me atrevo ya a ir a declarar más, porque ahora mis hijos se quedaron con ellos allá trabajando en la misma finca de cuidadero. O sea, los mismos que hicieron el daño, metieron a los hijos de las víctimas a trabajar como cuidadero, como corralero, para trabajar con ellos. Entonces, los jóvenes están allá, el señor está por acá como víctima. Y él ahora dice, ahora tengo las manos amarradas porque no me atrevo a ir a declarar más, porque de pronto allá me cogen mis hijos de los más. Y ahí está, o sea, ahí estamos viviendo la situación, la violencia, y yo no sé la verdad quién se va a encargar, porque ya ni el ejército ni la policía ni quién se encarga de eso. Pues justamente eso es lo que nos preocupa, también en comunidad nos preocupa eso, porque no sabemos qué pasa con el proceso de paz, no sabemos qué posibilidad tengamos de intervenir o no intervenir en las zonas. Tenemos muchos casos de víctimas que desisten de la solicitud, hacemos un estudio serio para saber si ese desistimiento está viciado o si el desistimiento está guiado por una situación de violencia, por ejemplo en este caso, ¿cierto? O sea, comunidad, adelantamos todas las labores para procurar que la víctima venga y declare y continúe su proceso y acuda con los jueces. Pero también es una cuestión de voluntad. Si la víctima no lo desea. Digo con la guerra. Los señores quieren volver a declarar, pero tienen miedo. Hago la pregunta. La unidad de restitución de tierra no presta un servicio de ir, no a la zona donde fueron desplazados, sino a las casas donde... Claro que sí. Claro que sí. Ciénaga de Oro, Caucán, claro que sí. Ellos están en... Sí se hace. Sí pueden. Sí, claro que sí se hace. Entonces tenemos labores de... Si yo a ustedes les pido un favor, háganme el acompañamiento a la casa o el lugar. Yo se los pongo en un restaurante, porque es que la verdad los señores tienen miedo y saben que están peleando con una persona muy poderosa. Entonces ellos me dicen, si usted, yo no quiero ir a Montería, señor, porque me da miedo que me vean en esa oficina. Pero si usted me trae a mí en un lugar, me cita en un restaurante, por ejemplo, que está en Caucás, yo voy. No, claro que sí se hace, incluso a la misma casa, y hemos ido a las fincas donde las personas se encuentran desplazadas en otros municipios. Entonces, por ejemplo, si es una reclamación que se está dando acá en Montería y la persona actualmente reside en Tolima, encargamos al director de la unidad de Tolima y el del Baja. Claro que sí, porque es nuestro deber recaudar las pruebas. Y si ustedes nos lo informan, ¿cierto? Si nos dejan saber esa situación, entonces nosotros en las pruebas ordenamos las labores de atención comunitaria, las pruebas, se desplazan las personas de la unidad, generalmente va a catastrar un social, o sea, un trabajo social, un psicólogo y un abogado.
Estoy lista, Claro, entonces, sí. de una ventana. Hay que erradicar eso. Sí. De hecho, por ejemplo, en el área social, en la unidad, cuando se va a iniciar o sea, se va a comenzar a intervenir una zona, las funcionarios del área social se desplazan a hacer como una verificación de la información. Ellos también hacen como una línea de tiempo. Eso aporta pruebas, pero también da nociones sobre potenciales solicitantes. Se informa a la unidad para tomar medidas. Si de pronto la persona expresa, no, es que yo no quiero ir hasta allá, me da miedo, no tengo los medios económicos, entonces ahí dentro de la unidad, porque es que la densidad del despojo no solo la da el hecho de que se presente una o dos solicitudes, porque yo creo que también hacia allá iba su pregunta, que de pronto solo 5 personas han presentado solicitud por determinada zona, pero en las declaraciones suyas se evidencia que fueron desplazados, despojados un número importante de personas. Entonces, cuando ya se comienza a hacer esas salidas a campo y ese encuentro con la comunidad, se recoge información y todo eso, se comienza a buscar alternativas para ese tipo de situaciones. Entonces ya es cuando se realizan jornadas de atención allá que se han hecho en la unidad, y las funcionarias del área social, como les decía, se encargan, por ejemplo, de contarle a la comunidad cómo es la ruta, para que ellos conozcan quiénes tienen derecho y quiénes no. Muchas actividades se realizan en campo encaminadas a eso, a facilitar a las víctimas pues como que conozcan y puedan acceder a este derecho. Bueno, perdone que la verdad que de pronto, y eso ya lo hubiese hecho hace mucho rato. Yo pensé que únicamente la atención de la unidad de restitución de tierra era allí donde están los currículos, donde te están sentados recibiendo la información. Porque es que hay víctimas, yo le voy a decir la verdad, no solamente de ese hay víctimas en cantidad que quieren declarar pero no se atreven y no tienen focalizado dónde están. Yo creo Claro, que ustedes se conocen, ustedes saben dónde están. por lo nuevo por No están en pero está en otros lugares. Y saben ya que me digan los señores me han dicho, mire, tome, nosotros le entregamos los títulos y usted verá, encárguese, responda, usted haga todos los títulos están de prueba. Ahí están los cheques, con que pagaron, que nunca tuvieron fondo, con todo, ahí está todo. Pero entonces, bueno, pues ya sabemos todos y todas que sí, también se desplaza. Hay reclamantes que no sé, que están en Cartagena, que los predios están en Cartagena y ellos están en Bogotá, radicados. Desde Bogotá se reciben todas las declaraciones y eso se remite a Cartagena y a las decisiones. Así es posible. Solamente es dirigirse a la unidad, ojalá por escrito, o ir a la oficina y decir eso, y claro que sí se hacen las labores. Se desplazan los funcionarios de la unidad, se desplazan a donde esté la víctima para recaudar. a mí me tiene muy preocupado y triste. Yo me acuesto y yo no me puedo dormir porque digo, entonces mi lugar donde está lo mío nunca se va a microfocalizar porque los señores, o sea, la situación. Pues esperemos que sí. Pensemos que en este largo tiempo es posible, digamos que a eso se le está apostando. Pensemos que es posible pues tener un proceso de paz y que se abran las rutas y que podamos hacer. Soy sincera y si me toca de camuflarme, disfrazarme y de ir al lugar donde fueron los hechos, yo lo hago con ustedes, la restitución de tierra, porque a mí me conviene, a mí personalmente, y me conviene mis vecinos, todas las personas que fueron víctimas, porque eso es un desplazamiento masivo prácticamente, con mucho disimulo, con mucha educación, lo hicieron con todas las éticas del caso. Se iban sabiendo, iban comprando, iban saliendo y la persona cuando vinieron a ver, todo el mundo estaba enojado. Ya no tenían tierra. Claro, entonces eso sí fue grande, porque soy un personal grande. Bueno, pues entonces en este tipo de casos, ¿cierto? Que se dan todos esos despojos administrativos, ¿cierto? Que se hace con ese manto de legalidad, por ejemplo. Entonces, en la unidad tenemos como 3 grandes grupos de trabajo, sin desmeritar todos los demás que nos apoyan, que es el área jurídica, que son los que deciden, pues ya, digamos, en términos de los requisitos legales, si procede o no procede, todo el grupo catastral que identifica los predios y todo el grupo social. Ese grupo social hace un análisis de toda la situación de violencia que se sufrió en la zona y analiza las modalidades de despojo. Por ejemplo, cómo en esa zona fue que se hicieron esos negocios y cómo se les quitó la tierra a las personas. Eso se lo llevamos a los jueces como una prueba. Y ellos lo valoran, lo aprecian y con base en eso deciden. Y tenemos decisiones de jueces en los que el contexto, ese análisis de contexto hace
Por eso digo que acá el papel de los jueces ha sido muy valioso, porque han hecho un análisis absolutamente grande de la situación de violencia del país, y eso ha servido mucho. Bueno, continuando con la labor, entonces tenemos el análisis previo. En este análisis previo, que es lo primero que hacemos, digamos, grosso modo, para determinar si se hace, si se analiza, si se adelanta el estudio o no se adelanta. Entonces, tenemos un término de 20 días. Acá se determinan las condiciones de procedibilidad. ¿Qué es? Se mira grosso modo si la persona cumplía, o sea, si la persona era propietario, poseedor o ocupante. Se mira si fue víctima de unos hechos que hayan sido con posterioridad al 1 de enero de 1991, y además se mira si se dio por una circunstancia de conflicto armado interno. Entonces, por ejemplo, acá es donde detectamos si fue un despojo, un abandono de un predio por una pelea intrafamiliar. Aquí, cuando miramos la solicitud, nos damos cuenta que es digamos, una contravención que se dio entre hermanos y que no se dio en el marco del conflicto armado. Diferente situación si uno de sus dos hermanos, por ejemplo, que haya sacado al otro del predio, pertenecía a un grupo guerrillero, ¿sí? Y le dijo al hermano, por favor, usted se va, o ya sabe qué es lo que le pasa. Eso es diferente, porque es que si mi hermano es guerrillero y me dice que yo tengo que irme, a mí me da miedo, ¿cierto? Porque yo sé que voy a estar expuesta a una serie de cosas. Entonces, la situación se analiza muy bien, y si encuadran los requisitos de la ley, se continúa con el procedimiento. Si sí es viable y si esos requisitos priori sí se encuentran acreditados, que puede variar con las pruebas que se aportan durante la etapa administrativa, entonces viene el inicio formal de estudio de la solicitud. Aquí ya inicia totalmente la etapa administrativa. Acá ya vienen los otros pasos para identificar el predio, para articulación interinstitucional, para decretar las pruebas, y lo que hacemos es motivar el acto administrativo. Ustedes encontrarán siempre que la unidad emite unos actos administrativos motivados. ¿Qué se hace en una motivación? Pues se hace el análisis jurídico, y a partir de ese análisis jurídico se determina si es viable o si no es viable. Ustedes tienen que encontrar en las resoluciones ese análisis. No es una resolución que en una hojita sale y dice sencillamente si se incluye o no, sino que eso tiene un análisis de fondo que tienen ustedes que poder verlo ahí en cada resolución. Se emite esta medida de protección, que era la que yo les decía a las compañeras, que es con fines preventivos y publicitarios, que no afecta el bien, ni la posibilidad de vender el bien. Eso lo ordena la unidad, porque es un deber que tenemos para, de alguna manera, avisar a las personas que se está adelantando un proceso de inscripción al registro. Ordenamos la comunicación al tercero que se encuentra en el predio. Si no hay folio abierto, porque ustedes me dirán, si la persona está reclamando un partido, entonces ¿qué va a pasar? Pues entonces, si se determina de manera sumaria que el predio es un baldío, entonces lo que hacemos es ordenar que se abra un folio de matrícula inmobiliaria, y en ese folio se inscribe la medida de protección, ¿sí? ¿Qué pasa? Hemos tenido casos en etapa judicial donde el juez dice, no, definitivamente este no es un caso para restitución de tierras. Entonces, ¿qué se hace? Se devuelve la cadenita, se cierra ese folio que se haya abierto y se cancelan las medidas. ¿Listo? Todo se puede. Una pregunta, ¿quién oficia? O sea, ¿es la medida de ustedes quien oficia a alcaldía para que se toque el tema en el Comité de Justicia Transicional? ¿Y cómo, desde el comité, cómo elaboran, o sea, valoran eso para que el tema de la protección del predio, o sea, salga desde el comité, porque no lo tengo claro? No somos nosotros los que oficiamos al comité, porque la medida de protección del predio que se hizo en su momento por ahí que hoy en día adelantan los comités de justicia transicional y levantan ellos, es independiente a esta medida de protección que hace la unidad. Son dos diferentes. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es ordenarle a la oficina de registro público que inscriba la medida que yo le estoy ordenando. Esa queda, si se quiere, inscrita al mismo tiempo con la medida de protección. Quedan las dos ahí inscritas, no pasa nada, la una no cancela la otra, las dos quedan vigentes. Si la persona quiere que se levante la protección, entonces tiene que activar toda la ruta independiente, porque la unidad no tiene eso dentro de sus funciones, independiente ante los comités de justicia transicional para que se pueda hacer, ¿sí? O ya en la etapa judicial es el juez el que decide si se levanta o no se levanta según lo que le haya dicho la vida. Entonces son dos medidas diferentes, son diferentes. Por allá atrás sí todavía una pregunta, ¿alguien? Sí. Referente
basados en común y proindiviso, y que uno de los comuneros vaya a solicitar restitución y después haya tomado quizás la división material dentro de las potencias. Yo no sé si se ha dado precio, porque hemos tenido la sesión de los jueces que el predio común y proindiviso hayan dividido el predio. Yo no sé si en la carta se dio. No, han dado, pero pues como todos sabemos la naturaleza de común y proindiviso, indiviso, indivisible. Es que como Jorge, perdón, te interrumpo, como Jorge es el director catastral, ¿cierto? Entonces, al ser catastral, porque yo sé que no todos entendemos eso, al ser catastral es el que entiende todo lo de los predios, si se dividen, si no se dividen, cuándo miden, cuándo no miden. Entonces, por eso le pregunto a él, porque él es el que sabe en la unidad qué órdenes se han dado con los Sí, predios. lo que hemos visto con algunos jueces que nos han ordenado o que han planteado la división material, acuérdense que el común y proindiviso lo que habla es, yo no soy dueño de una parte descrita geométricamente, es decir, yo no soy dueño de un pedazo que queda aquí, soy dueño de una parte porcentual que puede quedar en cualquier parte. Y lograr la división o liquidación de una comunidad requiere de un proceso. Inicialmente se dice que debe haber como un acuerdo entre todos los comuneros. Sí, debe haber como un acuerdo entre todos los comuneros para que se inicie la liquidación de la comunidad. Pero también está lo que dice constitucionalmente la normatividad de que yo tampoco estoy obligado a vivir en comunidad y que cualquiera de ellos podría solicitar la liquidación de la comunidad. Sin embargo, pues ahí hay una colisión, porque yo tampoco puedo entrar a atropellar los derechos de cualquiera diciéndole no, porque este me solicitó a él el liquido y a él le reconozco lo que él cree que pertenece en esa sociedad como comunera. Y de pronto él esté usurpando derechos sobre otras personas. Y si no lo hice partícipe, pues obviamente le estoy violando el debido proceso a los demás comuneros. He ahí el riesgo de la solicitud de liquidación de esas comunidades y aún más cuando en la mayoría es difícil encontrar la totalidad de los comuneros originales, ¿sí? Y lograr un común acuerdo es una proeza. Nosotros venimos intentando desde que estábamos en el proyecto de protección de tierras, por lo menos tratar de lograr uno. Y ya haciendo esfuerzos, ya llevamos uno a cortas y no, después de que han firmado y todo, por un lío de faldas no se pudo hacer, porque el señor estaba saliendo con la vecina y entonces eso liquidó un proceso al que le habíamos invertido más de 20 millones de pesos en trabajo de topografía, en reuniones, en lograr una comunidad, y simplemente un lío de faldas, honestamente fue así, rompió el proceso de liquidación de la comunidad. Entonces también lo que hemos conceptuado en algunos casos es pues la ley, lo que se ha planteado. La ley que manifiesta, regresen a las condiciones en que estaba, ¿cierto? Y él salió de un proceso de una comunidad, de un proceso de común y proindiviso, y lo regresamos a un común y proindiviso. Lo que hay que garantizarle es que él pueda ejecutar el derecho en donde estaba, en esa parte. Igual entra en común y proindiviso y no podemos entrar a delimitarlo. Se le dirá cuál es la parte porcentual que tenía dentro de la propiedad comunitaria, y en eso se ratificará el juez. Si hay posibilidades de hacer la liquidación, pues hombre, sería bienvenida, pero créanme que es muy complicado que un proceso de liquidación de una comunidad en esos términos se dé con facilidad. Sería como prolongar la problemática. Si se dan las condiciones, posiblemente se pueda hacer, pero estamos sujetos a que se den todas las condiciones para poder liquidar esa comunidad. No, todavía no hemos tenido esos pasos por parte de los jueces y será un poquito difícil. Son muchos los retos para los jueces, tengan en cuenta ustedes. Muchos los retos, porque es una cosa es lo que nosotros acá negociamos en privado, las divisiones que hacemos de un predio en privado, y otra cosa, la formalización de esos jueces, la formalización jurídica, eso es bien complejo. Bueno, cuando ya tenemos esa resolución de inicio, vamos a comunicar al predio, que era lo que yo les señalaba. ¿Qué hace la unidad? La unidad se desplaza con un grupo de personal hasta el predio que la persona está reclamando. Vaya y entrega la comunicación del inicio del estudio a la persona que se encuentre allí. Muchas víctimas que ya han retornado a sus predios reciben la comunicación de inicio. Otros no. Otros en sus predios resulta que tienen a terceros allí. Muchas veces terceros que también son víctimas de desplazamiento forzado, que son los que hemos denominado segundos ocupantes. Hay también víctimas
De pronto en una parcela hay una víctima que viene de otro departamento y se ubicó ahí. También están esos casos, aunque por supuesto también tenemos casos que en las parcelas están, por ejemplo, los despojados. También se dan esos casos. Sea quien sea que se encuentre en el predio, se le comunica del inicio de estudio. ¿Qué hacemos si no encontramos a nadie? Entonces se pone en un soporte sobre la puerta la comunicación. Y si no hay puerta o si no tenemos esa posibilidad de poner eso en ese soporte, entonces lo ponemos en un punto de acceso al predio. Yo sé que ustedes también por televisión a veces ven fotografías de lo que hace la unidad y ven que hay un predio y como un palito, un arbolito, y ahí encuentran pegado un papelito blanco con mucha cinta, con muchos mecanismos ahí como de seguridad para que no se despegue. Esa es la comunicación de inicio de estudio. Ahí estamos diciendo a quien se encuentra en el predio que tiene 10 días para asistir a la unidad y entregar información o documentos que tenga para hacer valer su condición de ocupación de ese predio o de la ocupación del predio. Bueno, tenemos entonces transcurridos esos 10 días, entonces venimos a la etapa probatoria, que es lo que ya les expliqué. Hacemos todas las pruebas, oficiamos a todas las entidades. Transcurridos esos 30 días de esa etapa probatoria, decidimos que hay dos posibilidades. Una, se incluye en el registro de tierras, o dos, no se incluye en el registro de tierras. La norma, el decreto reglamentario también lo denomina exclusión del registro de tierras. ¿Cuándo se da esa exclusión? Cuando la víctima va a tener una decisión negativa por parte de la unidad. La unidad le va a decir no, su solicitud no es válida para efectos de restitución de tierras. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no se cumple el requisito de temporalidad. ¿Desde cuándo? 1 de enero de 1991. Es decir, hicimos toda la averiguación. Ahora tenemos casos en que las víctimas, por ejemplo, ya saben de esta temporalidad, ¿sí? Porque se publicita y porque cuando acuden a la unidad nosotros les explicamos. Entonces hemos tenido casos de víctimas que vienen y nos dicen que fueron desplazados en 1992, por ejemplo. Al adelantar toda la investigación, nos damos cuenta que el desplazamiento se dio fue en 1987 y que la persona, con el deseo de que le entregue su tierra nuevamente, pues nos dijo cosas que no eran ciertas. En este caso, por ejemplo, se excluye del registro o no se incluye. ¿Listo? Puede que de la información que tenemos concluyamos preliminarmente que sí se cumple la temporalidad y cuando llegan a donde el juez detecta otras pruebas y se da cuenta que no era así, entonces niega la restitución. ¿Listo? En cualquiera de las dos etapas se puede arrestar. Cuando la relación jurídica del solicitante no corresponde a alguna de las previstas, es decir, no era propietario, no era poseedor o no era ocupante. O por ejemplo tenemos casos en las zonas de reserva forestal que no es posible la adjudicación porque no son susceptibles de sustracción, entonces la persona nunca iba a poder ser ocupante de ese predio, nunca se le iba a poder aplicar y por tanto no cumple ninguno de los requisitos. También en esos casos la persona no se incluye en el registro, o era el arrendatario, por ejemplo, y era simplemente un arrendatario, no quería intervenir el título, no quería ser poseedor de esa tierra, sino solamente un arrendatario, tampoco. Cuando se establece que los hechos no son ciertos o que se han simulado deliberadamente las condiciones requeridas. Esto es una situación grave y yo les quiero comentar, ya tenemos algunos casos en la Fiscalía, desafortunadamente, de denuncias en contra de falsos solicitantes. ¿Sí? Yo no digo que sean casos generalizados porque no lo son. Y en eso la unidad siempre ha defendido mucho a las víctimas de este país, que son muchísimas, muchas. Pero hay personas que se quieren también beneficiar de tierras y de cosas que no son suyas. En esos casos ya están las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Hay unos casos también que de victimarios pasaron a víctimas. Yo sé que ustedes los han escuchado por televisión. Algunos despojadores van a hacer las reclamaciones de tierras. Y en el proceso de identificación del predio, en el proceso que realizan las profesionales del área social, en el proceso jurídico se descubre que esta persona era un despojador. A veces las propias víctimas que están haciendo también las reclamaciones nos dicen: ese predio que está reclamando fulanito no es de él era el despojador de la tierra. Y todas las otras víctimas son coherentes con esa declaración, se activan las rutas, se hace una investigación y se determina entonces también denuncia ante la Fiscalía. Bueno, hay muchas denuncias que se están presentando actualmente por parte de la unidad. Cuando no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 3, que es que no hayan sido por situación de conflicto armado interno, sino lo que yo les decía, una pelea familiar.
que eso también ha ocurrido mucho. Se pelearon por el predio, él me sacó y la persona cree que está dentro del marco de la restitución de tierras, pues se hace el análisis y se determina que no. Y cuando se indique que el solicitante incurrió en vías de hecho establecidas en el artículo 207 de la ley, esto fue declarado inexequible. ¿Qué se señaló aquí? Que si la persona había incurrido en vías de hecho, por ejemplo, para recuperar su tierra o para estar dentro del predio, no se le podía poner una carga y sacársele del registro o negársele la posibilidad de acudir porque se había asistido a vías de hecho, era porque el gobierno no le había garantizado su derecho sobre la tierra. Bueno, entonces ya se analizó y esto no se aplica estrictamente como lo tenemos aquí señalado. Básicamente son estas las condiciones que, si ustedes ven, están relacionadas con los tres requisitos que ya hablamos: tiempo, conflicto armado interno y la relación con el propietario, poseedor o ocupante. Eso es lo que se analiza. Una pregunta. Sí. ¿Qué objeto tiene que esa actuación administrativa a la persona que está en el predio se le identifique y se le diga que tiene 10 días para que aporte pruebas? Pero cuando la unidad hace la valoración, sencillamente lo que hace, como usted lo dijo, es que incluye el predio en el registro o no lo incluye, pero no hace ningún pronunciamiento ni se refiere en nada a la persona que se presentó como opositor y de unos documentos. Es más, cuando elaboran la demanda, sencillamente aportan como anexo los documentos, pero tampoco se pronuncian respecto a la persona. Al tercer interviniente, que le llamamos. Sí, a esa persona que los jueces no aceptan llamar tercero, ustedes lo presentan ahí. O sea, ¿qué objeto tiene eso? No entiendo, no puedo entender eso. Bueno, estas personas que se encuentran en el predio acuden en etapa administrativa, el decreto los llaman terceros intervinientes. En la etapa judicial no se llaman así, por eso los jueces no le dan ese nombre tercero, porque en la etapa judicial se llaman opositores. Entonces, ¿cuál es el sentido de la diferencia? Pues bueno, la posibilidad de controvertir y de hacerse parte, no, voy por partecitas, porque como no todos entienden la diferencia entre una cosa, entonces las estoy explicando. Entonces, opositor, ¿por qué esa diferencia? Porque es opositor porque ya en la etapa judicial la persona puede realmente controvertir todas las pruebas que se aportan. Entonces, allí realmente es un opositor, allí realmente se opone a la demanda que está presentando la unidad o a la demanda que está presentando la víctima. En la etapa administrativa no es así. En la etapa administrativa este tercero no se puede oponer a lo que la víctima está reclamando. Si hay un acto de pruebas que emite la unidad, esta persona no lo puede reponer, no puede ejercer recursos porque no es parte dentro de ese procedimiento administrativo. La única posibilidad que tiene es aportar esos documentos o esa información. La unidad sí la aprecia. Lo que sucede es que no se le puede, si se quiere dar la misma incorporación, crear un documento que aporta a la víctima. ¿Qué hacemos en la unidad para ser garantistas de todo el actuar? Es que los documentos que se aportan por parte del tercero se piden o se requieren a las entidades que se relacionan. Por ejemplo, el tercero aporta una declaración como víctima. ¿Qué hacemos? Oficiamos a la unidad de víctimas para que ellos nos traigan esa misma certificación que trajo ese tercero. Y la tenemos ahí. Comunidad, no es que no queramos, es que no podemos legalmente decidir nada sobre ese tercero. Lo único para lo que estamos facultados es para recibir esa documentación y por el principio de lealtad procesal, es decir, de informarle pues todo lo que pasó, nosotros lo aportamos en la etapa judicial, pero no tenemos la posibilidad legal de decir absolutamente nada sobre el tercero. Apreciamos lo que él aportó y si es necesario, pues se dan esas pruebas para tenerlas como tal en la etapa administrativa. Pero digamos que por qué sí o por qué no, pues esa ya es una razón del legislador que se escapa a la competencia de la unidad. Nosotros no podemos definir eso. Yo entiendo la posición del procurador de pronto desde otro punto de vista, y es que a veces cuando la unidad tiene conocimiento de que en el predio hay, sea un poseedor, un tenedor o cualquier calidad que le quieran dar, no lo informa claramente al despacho, simplemente anexa como cualquier otro documento esa situación, pero en el texto de la demanda nada dice sobre la existencia de esas personas. Bueno, en el eso ya se predio. mejoró. Ya se mejoró, porque estamos también nosotros mejorando como unidad, ¿sí? Bueno, ¿Qué pero pasa? es decir, En ese no primero- se hacía, eso no, No se se hacía, hacía. y de pronto desde los despachos judiciales lo veíamos como
como una posición hasta desleal, es decir, porque era algo que a nuestras espaldas se manejaba, ¿sí? Ahí hay una persona que puede ser un segundo ocupante, que puede ser una víctima también desplazada, y el despacho simplemente adelanta el proceso sin ese conocimiento. Sin a veces saberlo. Bueno, entonces como yo les decía, es un aprendizaje de jueces y es un aprendizaje también de la unidad. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Que se ha discutido eso en nuestros escenarios judiciales y, por ejemplo, los escenarios también con las mismas víctimas cuando han llegado nuestros segundos ocupantes a decirnos, bueno, yo estaba allí, yo también soy víctima, o en escenarios de articulación interinstitucional, incluso dentro de la misma unidad, en un grupo que tenemos que se denomina Grupo de Acción Sin Daño. Allí se han hecho esos análisis, entonces, ¿cuál fue la conclusión que se llegó? Por eso digo, ahorita ya se está haciendo. Nosotros tenemos como dirección jurídica una serie de conceptos y de formatos, si se quiere, modelos para que las direcciones territoriales actúen, directrices y circulares. A través de ellos ya se incorporó que en todas las demandas debe señalarse qué fue lo que sucedió en el marco de la comunicación en el predio, hasta un protocolo de comunicación en predio hicimos. Y Jorge no me deja mentir que lo hicimos entre grupos. Entonces, hicimos ese protocolo y todo lo que se recauda ya va a venir a verse reflejado en la demanda en un acápite que se llama acápite de terceros u segundos ocupantes encontrados en el predio. Allí, se va a hacer la relación de todo lo que se encontró, quién se encontró, una caracterización que hacen las personas que fueron al predio y además una relación de los documentos que la persona aportó. ¿Para qué? Para que el juez o la juez pueda vincularlo al proceso. Yo sé que desde el punto de vista de las víctimas es molesto, ¿sí? Porque dicen, me van a traer al repositorio acá el proceso. Pero en cuestiones de lealtad procesal es necesario para que el proceso no tenga ningún vicio. Entonces nosotros como unidad cumplimos con el deber de informarle al juez qué pasó en el predio, a quién encontramos, sus datos, las condiciones en las que encontramos y ya el juez está en la libertad de vincularlo al proceso, porque nosotros no podemos vincularlo porque no podemos representarlo. Pero sí el juez tiene todo el conocimiento para que lo pueda vincular. Mi pregunta, ¿sí? Ustedes poseedores de buena fe, Sí. ¿sí? Ese opositor, ¿desde qué etapa puede entrar en el proceso? ¿Sí? Entonces, ahí todavía no sé si tiene inicio, es más, se está hablando de un proceso a él, o no, no tiene conocimiento. No, él puede entrar en etapa administrativa después de la comunicación de inicio de estudio. O sea, si él está en el predio y le comuniqué, ahí tiene 10 días para entrar al procedimiento administrativo, para llevar los documentos o la información que quiera hacer valer. Si no llega a la etapa administrativa no pasa nada. Él en etapa judicial puede igualmente hacerse presente como opositor. Digamos que no es una obligación, una cosa para que pueda hacerse presente en la vía judicial. ¿Cómo se va a enterar en la vía judicial que el proceso se activó? Pues porque se da una publicación y además porque para eso nosotros ahora le damos los datos al juez, para que el juez en sus traslados, si a bien lo tiene, porque son ellos los que deciden, puedan vincular o no vincular a esa persona que se encuentra en el predio. Pero nosotros ahora estamos dando los datos para que el juez en su sapiencia pues decida si los vinculan o no los vinculan al proceso. La idea es que sean vinculados, ¿no? Pero pues eso ya depende de ellos. Un poquito hablando de la resolución de expulsión, si posterior a la expedición de la misma a la víctima le llegaran pruebas que pudieran demostrar que de pronto cumple con la temporalidad, ¿se deben presentar, se abre nuevamente o ya por el mismo previo? ¿Cómo se hace el procedimiento en ese caso? Sí, el decreto consagra que cuando se ha excluido una víctima del registro y surgen nuevas pruebas o nuevos datos sobre esos mismos hechos, la víctima puede volver a presentar su solicitud. ¿Listo? No es un proceso que se terminó ahí y ya se cerraron todas las pruebas. Si hay nuevas pruebas, puede volver a presentar. ¿Listo? Porque, por ejemplo, puede haberse dado el caso, qué sé yo, que no logramos ubicar el predio. Ha sucedido. No logramos ubicar el predio. Vamos con la víctima y no pudimos ubicarlo. Ya después la víctima puede en algún momento encontrar un documento o algo que definitivamente en la comunidad no logramos hacerlo y eso permite una identificación del predio. Entonces podría darse esa situación. Aquí las compañeritas tienen una duda. Tienen una pregunta. Entonces sí puede darse. La situación puede presentarse en eso, en la identificación de la propia víctima y demás, y sí se puede volver a presentar la solicitud.
por hechos nuevos se puede volver a presentar, aquí no se cierra el camino. Ahora bien, es diferente que en etapa judicial se niegue la restitución, porque ahí sí lo que se hace es se sube en consulta para que los tribunales, los magistrados de los tribunales decidan si la decisión estuvo ajustada a derecho o no, y allí se finaliza el proceso. Como esa identificación del predio no es sencilla, es bien compleja. Además tenemos la identificación de la víctima o víctimas y de su núcleo familiar, la relación jurídica de las víctimas con el predio. Entonces en esa resolución de inclusión, si se procede, tenemos que decir si la persona era propietario, poseedor u ocupante, o sea, tenemos ya que haber determinado con certeza esa relación jurídica, el periodo durante el cual se ejerció la violencia, si fue 2000, 2001, 2002, la inclusión de la información complementaria que se necesite hacer pues, dentro de la resolución, que generalmente lo que hacemos es todo el núcleo familiar al momento del desplazamiento y al momento actual, porque los núcleos familiares han variado mucho con el paso del tiempo y por el desplazamiento. Entonces, para las pretensiones que hacemos ante los jueces, llevamos los dos núcleos familiares. Además, también, si la víctima tenía un compañero o compañera permanente al momento del desplazamiento y solo uno de ellos dos era titular del predio, la acción de restitución protege al compañero o a la compañera o al cónyuge o a la cónyuge. ¿Qué quiere esto decir? Que si el señor A era el propietario del predio, a la hora en que se le incluye en el registro va él como A y su esposa B. Así ella no figurara en la escritura pública como propietaria. Y los jueces van a entregarle a él la restituible en su condición de propietario y le van a titular a ella como propietaria. Viceversa, si es la mujer la que era la propietaria del predio y se protege a su compañero o esposo al momento del desplazamiento o del despojo. Hay casos que ya el reclamante no vive con sí, hace su ese es reclamación individual. Sí, ese es un problema, si se quiere, de la técnica legislativa, es un problema de la ley que no contempló esa variación en los núcleos familiares. Sin embargo, es una obligación titular a los dos que se encontraban al momento del desplazamiento. Porque la ley lo que busca es proteger ese núcleo familiar que precisamente estaba informado al momento de la violencia. Generalmente lo que sucede en esos casos en que se titula doblemente es que quien acude, por ejemplo, es el señor A, y él aporta el certificado de matrimonio. Entonces allí, con el solo hecho de aportar el certificado de matrimonio, se le titula a la que haya sido la esposa en el momento del despojo. Y cuando era compañera permanente. Por ejemplo, si es compañera permanente, entonces la declaración o el centro de conciliación, las declaraciones, los testimonios, si la propia víctima dice ella era mi compañera y ella asiste también, por ejemplo, en los casos se le titula a ella, o si él no, digamos, no asiste a ella, pero él lo manifiesta como compañera, o los hijos de uno u otro lo manifiestan, también se le titula. Eso ya lo hacen los jueces. Pero digamos que el derecho está reconocido en la ley para la pareja que estaba conformada al momento del despojo o al momento del desplazamiento, para proteger ese núcleo familiar. Entonces yo entiendo esta situación de la actualidad, ¿cierto? Porque es que, por ejemplo, en muchos casos las mujeres tenían a su esposo que falleció por el conflicto y actualmente están con otro compañero y desearían que a ese compañero fuera que se le titulara también, pero no, se le tiene que titular a la persona que ya estaba fallecida y eso le abre el camino a los herederos de esa persona que estaba allí. Ahora, en los casos de los hombres, con los hombres por nuestra misma cultura es un poco más complejo porque los hombres se molestan mucho cuando se les dice se le va a titular a su compañera de ese momento o a su esposa de ese momento, que en muchos casos salieron y nunca más se vieron porque la situación de la violencia los llevó a separarse. Entonces se molestan mucho, pero es un derecho que la ley consagra y no se puede hacer nada para esa cuestión. O sea, es un derecho y así se tiene que hacer la titulación. Sí, por eso digo que es quizá un problema como en la ley que no contempló esas situaciones y esas variaciones tan grandes que se dan a los grupos familiares, pero lo que se busca es proteger ese núcleo de ese momento que justamente se desintegra por causa de la violencia. Yo tengo una duda porque aquí en nuestra región hace mucho tiempo todavía había con alguna, se daba con alguna frecuencia, era que un señor, por ejemplo, tuviera dos núcleos familiares. Ay, sí que nos hacen esa pregunta. Sí, en la costa hacen mucho esa pregunta,
Ojalá fueran las mujeres las que cuidamos a los compañeros. Les apuesto que por favor no tenemos que discriminar también. Reclamemos nuestros derechos. Pero sí se da mucho. Entonces, ¿qué estamos haciendo en comunidad? Incluimos, por ejemplo, en este caso, ¿no?, al señor A, que era el propietario de la tierra. Incluimos a su compañera A y a su compañera B. ¿Por qué? Porque la ley dice la compañera, compañero o cónyuge al momento del desplazamiento. No dice a su única compañera. Entonces, ¿cuál ha sido la posición? Que como esta conformación de los núcleos familiares también responde a prácticas sociales y en muchas regiones del país es normal, es aceptado, o así no lo sea, surge el derecho para las dos compañeras, no puede la unidad decidir entre una de ellas dos. No puede la unidad decir, es que ella era la que vivía con él, eso se planteó en un momento. Como ella era A la que vivía con él, ella tiene el derecho, y como B vivía en la otra casa, ella no tiene el derecho. Porque entonces se pensó y se dijo, bueno, si A vivía con él y explotaba el predio, pero B, que eso pasa en el país, era la que le cuidaba a los niños, a la una, a la otra, a la otra par, ¿cierto? Si le cuidaba a los niños y las dos se colaboraban, ¿cómo decidir uno a quién le corresponde el derecho? Ahora, la misma legislación laboral en materia pensional reconoce la posibilidad de la existencia de varias parejas y varias compañeras y se le reconoce según tiempo de convivencia y otros requisitos más. Entonces, comunidad, incluimos a las compañeras, el o los compañeros al momento del desplazamiento. Puede darse el caso que no solo sean dos mujeres, puede darse el caso que el señor tuviera una compañera mujer y un compañero hombre. También se puede dar ese caso, ¿cierto? Perfectamente válido. Entonces, se inscribe a las dos personas y se le presentan las pretensiones al juez para que sea el juez el que decida. O sea, la decisión es ¿Se conocen de pronto fallos donde se haya restituido a más de una compañera? Todavía no. Nosotros tenemos un caso donde tenemos tres casos donde el solicitante sí informa que tenía sus hijas, que se las tengan en cuenta. Compañeras múltiples. Sí, bueno, chévere cuando salga ese fallo. No, todavía no hay. Entre otras cosas, ese fallo nos tiene atajados pensando que vamos a hacer. Esos casos son bien interesantes. Bueno, acá termina el procedimiento administrativo y van ustedes acá a ver cómo se enlaza esto con el proceso judicial, que ya no es, digamos, la ruta de esta charla de hoy. Entonces tenemos la inscripción del predio en el registro, una solicitud de representación judicial de la víctima, que es lo que nos da la posibilidad de representarlo. Es decir, la víctima nos dice a la unidad, por favor, usted represénteme. Es una especie de poder, ese poder que le firma un abogado normal, es una especie de poder, pero acá es una solicitud de representación. Nosotros aceptamos la representación y presentamos la demanda ante los jueces. Allí ya empieza todo el camino del proceso judicial. ¿Qué es importante dentro de ese camino del proceso judicial? A lo que se denomina presunciones de despojo. Esto es algo nuevo, muy nuevo entre todo lo nuevo que trae la ley 1448. Esto es algo absolutamente nuevo y muy garantista para las víctimas. ¿Qué son estas presunciones? Las presunciones es dar algo por cierto. Y la ley contempla estas presunciones a favor de las víctimas, reconociendo la cantidad de modalidades de despojo que se sufrieron en el país. Grosso modo, hay una presunción de derecho. Las presunciones de derecho son esas que uno no puede desvirtuar por nada. Entonces, si hay una presunción de derecho, quiere decir que así la otra persona aporte todo lo que quiera, no se le va a tener por cierto. ¿Sí? La presunción de derecho es esa. Usted me acreditó esta situación, no hay nada que lo pueda desvirtuar, no hay nada que lo pueda, digamos, desacreditar. ¿Tienes pregunta? No. Esa presunción de derecho en restitución de tierras, que es la más importante que tenemos, ¿con qué se relaciona? Se relaciona con los negocios jurídicos en los que yo haya transferido la propiedad o haya prometido transferirla, o igualmente la posesión, o igualmente la ocupación, durante el periodo de tiempo que ya hemos visto, entre la víctima o su cónyuge o su compañero, los familiares, porque es que no siempre es la víctima directa, no siempre quien se desprende del predio es la víctima, a veces es la esposa a la que amenazaron y la obligaron, ¿cierto?, a ceder sus derechos allí. ¿Y qué pasa aquí? Es cuando se haya dado esta negociación con personas que hayan sido condenadas
por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados que actúan por fuera de la ley. Este es uno de los casos de acá de Córdoba, con el caso pues, de las familias paramilitares que se sufrieron acá. No me dejarán mentir por allá atrásito en ese tema. Sor Teresa estaba condenada por estos delitos, Pero por homicidio. ¿no? Por homicidio. pero se aplicó la presunción Pero erradamente. de derecho. Erradamente. Que el tribunal haya aplicado. En los casos de pronto de Valencia, donde los predios fueron de seguridad al día, pues en la cadena crediticia aparecía seguridad al día empresa unipersonal, también se ha aplicado la presunción de derecho toda vez que don Berna reconoció en versiones libres que esa empresa era de él, ¿sí? Entonces, aun cuando él no aparece de pronto ni en Como los titular. documentos, exacto, se aplica la presunción de derecho porque él sí está reconociendo, aparte que la empresa fue de él, que él hizo parte de los despojos. No así sucede con la mayoría de casos que presentan con presunción de derecho, informando o señalando a alias Monoleche de haber sido quien llevó a cabo los desplazamientos, porque Monoleche no tiene condena ejecutoriada. Entonces, no nos permite aplicar eso. La presunción de derecho. Todos los casos de las presunciones de derecho están muy relacionados con el proceso de justicia y paz, pero ustedes saben que ese proceso de justicia y paz va muy retrasadito. Esperamos que salgan esas sentencias para poder tener esas sentencias y poder acudir y solicitar muchas demandas con presunción de derecho, pero ya veremos ahí. Doctora, pero sí vale la pena que se detenga en el análisis respecto a la presunción de derecho, porque el hecho de que el tribunal la haya aplicado en un caso emblemático de Santa Paula no quiere decir que la aplicación de esa presunción haya sido aceptada, porque el operador jurídico no puede equivocarse, y sobre todo si son entendimientos también de otra parte con la que hay que guardar alguna compostura dentro del proceso para garantizar el debido proceso. Esa sentencia del tribunal va a ver de dónde le va a salir al Estado la equivocación en cuanto a la aplicación de derecho. Les comentamos la sentencia rápido para que la entiendan. Eso no va a quedar Espérenme ahí. todo porque si no, yo no entiendo. Eso va a quedar hasta ahí. Es que la ley es muy clara. La condena de quien adquirió el predio, quien lo compró, sea directamente o por intermedio de otra persona, la condena está referida a unos delitos en concreto. Sí. Los delitos están allí: pertenencia, financiación, colaboración a un grupo armado ilegal, llámese guerrilla, llámese paramilitar, autodefensa, como se quiera llamar. Ese es el delito en concreto y eso está en el Código Penal. Pero también narcotráfico, delitos conexos. Y narcotráfico y delitos conexos. Pero yo me refiero al análisis de profundidad, porque nadie se ha detenido a saber qué cosa es un delito conexo con los anteriores. Eso vale la pena. O sea, yo he visto un estudio que ya profundizado los delitos conexos al narcotráfico, los delitos conexos con financiamiento, con colaboración, con pertenencia a grupos. No, pero pues de pronto no estudios, pero sí en las sentencias de las otras Cortes Supremas sí se ha hecho un delito conexo, pues a Pero es enriquecimiento sin justa causa. Ese es uno conexo, pues claro, o sea, entonces sí, no, claro, en materia de tierra sí, pero conexos a estos delitos en general, ¿no? Entonces sí, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en materia penal tienen mucha claridad en cuáles son los delitos conexos con cada uno de estos. ¿Y por qué? Porque esos delitos conexos no se tienen como principales en materia penal. Entonces, sigamos que si hay un análisis ahí. ¿Qué pasa con la sentencia a las que les hago referencia? Las sentencias de Sor Teresa, que ustedes saben, era hermanastra de los hermanos Castaño, el clan Castaño, que pues ustedes saben acá en Córdoba mejor que nadie cómo se hizo todo el despojo de tierras de Pumbascó, con todo lo que eso implica, porque también hay muchas críticas a la restitución como tal por esas parcelas, ¿sí? Por la, si se quiere, legalización de ciertas entregas que se hicieron. Bueno, eso tiene, ustedes saben que son muchos de acá, de esta región, lo largo y lo ancho que tiene ese tema. Pero digamos que ahí se aplicó la presunción porque Sor Teresa tenía una condena por un homicidio en contra de una líder de restitución de tierras. Hoy en día la restitución de tierras es de esta ley, ¿no? Para ese entonces, desde las leyes que eran vigentes y que se tenían por las rutas de reclamación de los predios. Ese homicidio, a mi modo de ver, sí era válida la presunción de derecho, porque pese a que solamente la condena por un homicidio, los hechos están relacionados
narcotráfico, con enriquecimiento sin justa causa y con pertenencia a un grupo que era un grupo paramilitar. Esa es mi opinión personal. Lo que indica acá el doctor es el tribunal se pronunció, aplicó esta presunción de derecho que en primera o que por parte de los jueces fue negada, si no me equivoco en ese caso. No, porque ahí había opositor y subió para decisión en única instancia. Pero entonces, lo que el doctor señala es, al ser un homicidio, no estaría dentro de esos delitos que se señalan acá en el artículo y no podría haberse aplicado. Lo que les comento desde mi punto de vista personal, se aplicaba por las actuaciones que Santa Teresa tenían y por todo el contexto en el que se dieron esos homicidios, ¿no? Pero bueno, ya ahí sí yo vuelvo y digo, independencia judicial, pues esos son los que deciden y en ese caso se decidió así, ¿no? Uno que como abogado y también como persona natural puede hacerse ciertas preguntas y puede hacer críticas en contra de esas decisiones, por supuesto que es válido, y a partir de eso es que se dan los estudios también, ¿no? O sea, los procesos de sus maestrías, sus estudios, sus mismas reuniones de líderes de víctimas, es posible estudiar ese tipo de sentencias y de conocimientos para saber qué tanto están en realidad apoyando a las víctimas o si no lo están haciendo. Eso es perfectamente válido. Otras son las presunciones legales. Estas presunciones legales, ¿qué pasa? Partimos de un supuesto que eso es así, pero se pueden desvirtuar. Entonces, si yo afirmo A, mi contraparte puede afirmar B, aportar unas pruebas y desvirtuar lo que yo estoy diciendo. Eso es totalmente posible en este proceso de restitución. ¿Cuáles son esas presunciones legales? O sea, lo que yo parto en principio como algo cierto. Acá son lo que tenga que ver con las negociaciones en las que yo me desprendí mi propiedad, mi posesión y demás, en predios cuya colindancia hubieran ocurrido actos de violencia generalizada. Entonces allí yo en principio voy a partir como ente judicial, porque esto ya es en etapa judicial, voy a partir que ese negocio es un negocio nulo, que allí hubo unos vicios de consentimiento, o que allí hubo una violencia, que ese negocio no fue válido. Eso es lo que yo voy a presumir, ¿sí? Porque si mi predio está en la mitad de una cantidad de predios o al ladito de una cantidad de predios donde hubo violencia, donde hubo despojo, y yo vendí, ¿qué es lo que presume la ley? ¿Qué es lo que la ley quiere decir? Pues yo entiendo que si usted vendió era porque era una zona de violencia, ¿sí? Eso es lo que la ley quiere entender. El acto es inexistente. El acto es inexistente y no lo sé. El primero es inexistente y los siguientes son los que se caen por nulidad. Sobre las otras presunciones, sobre inmuebles colindantes de aquellos en los que con posterior o en forma concomitante a las amenazas se cometieron hechos de violencia. Con personas que hayan sido extraditadas por narcotráfico. Si yo le vendí a alguien que ya después fue extraditado por narcotráfico, por delitos conexos con el narcotráfico, por ejemplo, uno de ellos con enriquecimiento sin justa causa, entonces allí tenemos la posibilidad de que ese negocio se torne como un negocio que no fue válido, que no se dio con todos los requisitos. Eso es lo que se presume. En los casos en los que el valor formalmente consagrado en el contrato o el valor efectivamente pagado sean inferiores al 50%. Es una venta, lo que se denomina una venta a bajo precio. Eso también ocurrió muchísimo. Las personas por el miedo vendieron sus predios a muy bajo precio y se fueron. Esas ventas a bajo precio también están acá. Cuando no se logra desvirtuar la ausencia de consentimiento en los contratos o negocios mencionados, el acto o negocio de que se trate será reputado inexistente y todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o parte del bien estarán viciados de nulidad absoluta. Noten cómo la protección no solamente llega a la negociación principal, sino a las negociaciones secundarias que se dieron. Y ese también es un gran esfuerzo que ha adelantado la unidad a solicitarle a los jueces que no solamente declaren la nulidad de este negocio, sino la nulidad de todos los negocios que se dieron de ahí en adelante. Acá en Córdoba hay muchísimos casos de una venta que yo le hice a una persona B, esa persona B le vendió a C y C desagrega ese predio en 10, 20, 30 pedacitos y lo va vendiendo, y cuando uno va a ver la cadena, ese predio ha desaparecido y finalmente llega a una misma persona que es la dueña de 3, 4 o 5 pedazos y es la que está teniendo toda la tenencia generalizada en la tierra. Entonces eso es lo que se hace también por parte de la unidad, un estudio de títulos, se analiza todo ese despojo, cómo se ha hecho esa apropiación para tratar de formular las pretensiones lo mejor posible. Presunciones legales sobre ciertos actos administrativos también están consagradas por lo que yo les decía, porque se da un reconocimiento
reconocimiento del Estado a esos despojos que se sufrieron por parte de los entes administrativos, especialmente por el INCORA, hoy INCODE. O sea, básicamente lo que se hace es reconocer que se hicieron muchos despojos y que es necesario amparar de cierta manera a las víctimas. Entonces, ¿qué se hace? Se analiza todo el debido proceso que debió surtirse al interior de las entidades para quitarle un predio a una persona. Entonces, acá el caso de la compañera que nos comentaba, se quitaron, les hicieron títulos, les hicieron escrituras, una cantidad de cosas, eso se estudia. Se hace ese análisis y la superintendencia de notaría de registro estudia si se cumplieron cada uno de los pasos de la normatividad para ese momento vigente, y si esos pasos no se cumplieron, entonces perfectamente estamos en la presunción. Si no se logra desvirtuar qué fue lo que sucedió y que ese negocio no se dio en la forma que la presunción lo contempla, entonces la presunción es válida, aplica plenamente y el negocio se declara pues, nulo, inexistente a lo que haya lugar, independientemente de quién lo haya celebrado. Así haya sido el mismo INCORA, así haya sido el mismo INCODER quien revocó la aplicación y se la dio a otro, hay unidad para ese tipo de situaciones. O sea, digamos que así haya sido el mismo Estado, y ese es el mensaje que les quiero dar, así haya sido el mismo Estado, así haya sido un juez, que también se dieron esos casos, así haya sido en las entidades administrativas, hay protección. No por ello debemos creer como víctimas que no hay protección porque... Bueno, pues igual que Carolina, yo agradezco pues la presencia de todos ustedes. Igual comparto la idea de Carolina de que si bien es importante la presencia de la institucionalidad de los operadores de la norma, también lo valioso es la participación directa de las víctimas y de los representantes de las víctimas, porque son ellos quienes son realmente beneficiarios y usuarios directos de la ley. Aparte de eso, porque ellos son frecuentes, como diría yo, pues también están atendiendo los comentarios que se dice de la ley, ¿sí? En contra, a favor y a veces mucho más en contra que a favor. Entonces yo quisiera como arrancar en algo que dijo Carolina acerca de la microfocalización y la macrofocalización. Yo no lo voy a tocar, pero quería como arrancar de ahí, ¿sí? Cuando nos venden el cuento, no, es que si seguimos con el cuento de la microfocalización, entonces nunca vamos a acabar, ¿cierto? Porque micro nos suena pequeñito, ¿sí? Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que en el tema de microfocalización actualmente en el país hay más de 190 microfocalizaciones y que las mismas cubren más de 4,5 millones de hectáreas. Eso quiere decir que la unidad hoy está trabajando en una área similar al departamento de Casanare. Al mismo tiempo estamos barriendo el departamento de Casanare. Entonces, si a uno le viene la idea de que no es que esos pedacitos micro, eso cuándo van a acabar, pero si nosotros entendemos que suman todos esos pedacitos, quiere decir que estamos trabajando en un área similar al departamento de Casanare y que es representativo. Si todos tienen en la cabeza la idea de lo que es el mapa de Colombia, Casanare es un área realmente considerable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los invito a que reflexionemos si podemos comernos el cuento de que estamos haciendo cositas y pedacitos, ¿sí? Y por decirles que solamente por comentarles, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para hacer comparativos, sé que son odiosos, pero para que tengan ustedes, es una entidad que lleva más de 50 años en el país, ¿cierto? Y que tiene ya una estructura conformada y que tiene cualquier cantidad de recursos y que a la fecha hoy se presenta un vacío de información en cerca del 40% del país. Solo les dejo esta reflexión y comparen, ¿sí? Si en 50 años no hemos podido recoger la totalidad de la información, es de esperar que nosotros en 2 años hayamos recogido y barrido la totalidad del país. Seamos un poco, esas reflexiones son importantes para mirar y considerar las apreciaciones que desde afuera, en un escenario político actual, se hacen de la norma, ¿sí? Hay que también ser considerados con eso y entender las particularidades. Y en la parte técnica sí que hay muchas más particularidades frente al tema de restitución. Mira, acá está el compañero. Gracias.
Bueno, como les decía Carolina, nosotros trabajamos en la etapa administrativa y ella les dijo en una parte que una obligación de la unidad es lograr la individualización, y dice la norma, preferiblemente de manera georreferenciada de cada uno de los predios o de las áreas de terreno que están solicitadas en restitución. ¿De dónde íbamos a sacar esta información? Yo quiero que ustedes se sitúen en los escenarios en que está la unidad y en la realidad del país, ¿sí? Para entender un poco que la tarea no es fácil y cómo desmontar esos paradigmas que se han creado o que tenemos en el imaginario de que las cosas están y que nosotros solamente tenemos que abrir el cajón y ahí están las cosas. Esa no es la realidad, ¿sí? Y miremos un poco más allá sobre lo que es las fuentes institucionales de información. Entonces nos dicen, la norma dice claramente, ¿no? Para efectos de la individualización, acudan a lo que hay en las instituciones, al inventario físico, jurídico y económico de los bienes particulares y del Estado, y que esos inventarios los tienen los catastros. Para el efecto están los catastros en Colombia. En Colombia es un ente rector en temas de catastro, o sea, el que da las normas, el que regula. El ente rector se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y hay unos catastros descentralizados, ¿sí? El catastro de Antioquia, que maneja todos los municipios de Antioquia, exceptuando el de Medellín, porque el del municipio de Medellín lo maneja el catastro de Medellín, ¿sí? Entonces ya van el ente rector, que es el IGAC, un catastro descentralizado que maneja todos los municipios de Antioquia, y un catastro descentralizado que maneja el municipio de Medellín. Hay un catastro descentralizado en Cali que maneja el municipio de Cali y el área urbana de Cali, y el catastro descentralizado de Bogotá, departamento administrativo de catastro distrital, que maneja Bogotá urbana y el área rural de Bogotá. Esas son las entidades catastrales que manejan el inventario físico y jurídico de los bienes que hay en el país. Entonces uno dice, no, pues, cuando leen la norma, arrancó la norma y dicen, ah, pues la unidad la tiene fácil, vale, busquen información que seguramente recogen los catastros, pero vamos a ver si eso se ajusta a la realidad. También dice que acudir a las oficinas de registro de instrumentos públicos. Obviamente nosotros vamos a acudir a la, porque la oficina de registro de instrumentos públicos tiene la función de visualizar todas las transacciones o actuaciones que se hacen sobre la propiedad inmueble, ¿cierto? Certificar si se vendió, si se trasladó, si se hizo una sucesión, si se embargó, si se hipotecó, si se hizo una servidumbre. Ahí reposa toda la historia de las actuaciones que se pueden dar sobre los bienes inmuebles, no solamente las transacciones, sino ahí se inscriben hipotecas, embargos, servidumbres, condiciones de usufructo, etcétera, etcétera. Todas las actuaciones que se puedan hacer, ahí están y reposan en la historia de los bienes del registro. La administración de información producto del proceso de adjudicación de baldíos, como la adquisición y adjudicación de tierras. Entonces, en el país ha existido unas entidades que se encargaron de los procesos de adjudicación de las tierras baldías. Pues todo el país surge de una historia de baldíos, exceptuando aquellos títulos que iniciaron cuando empezaron los procesos de colonización y que le daban títulos o cédulas reales a las personas, pero el resto del territorio se consideraba baldío. Yo he analizado la historia en Colombia, todavía está en un proceso de colonización. Si ustedes se dan cuenta, hay muchísimas hectáreas que aún están en zonas de reserva y aún muchísimas hectáreas que no han sido aún colonizadas. Estamos en un proceso todavía de colonización de la tierra y por lo tanto decir que tenemos un inventario al día sería una gran mentira, ¿cierto? Al día de lo que va al proceso de colonización y apertura de fronteras agrícolas con la información, no está. Los que estaban encargados de administrar y dotar las tierras era el INCORA, y desaparece el INCORA y luego pasa a ser el INCODER. Estas dos instituciones en la historia son los que tienen a cargo los procesos de adjudicación y administración de los bienes baldíos y de la adjudicación de tierras a las personas que carecen de o que pueden participar en los procesos de adjudicación de tierras
según lo establezca la norma. Seguramente esta mañana Diana Ocampo les explicó muy bien los alcances de la ley 160 y les contó un poco de la historia de estas instituciones. Y el ente nacional recoge e informa sobre los recursos naturales, el Ministerio del Medio Ambiente, ¿sí? El Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ambiente y las entidades que regulan todo el sistema de áreas protegidas a nivel nacional. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué. Estas son como las fuentes de información. El sistema de la UASPN, que es Unidad Administrativa Nacional de Parques Nacionales Naturales, que es la que tiene a cargo toda la información de los parques naturales, y las corporaciones autónomas regionales, que son las que manejan la información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Otras áreas que no están dentro de parques y están en otras categorías las administran las corporaciones autónomas regionales. Parques o áreas protegidas, las áreas de la sociedad civil y una serie de las reservas de la sociedad civil y una serie de áreas que se pueden declarar en el nivel regional, departamental o municipal. Y esas las administran las corporaciones autónomas regionales. También tenemos que acudir a otra fuente de información, que es la Administración de Recursos Minerales del Estado. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrar que en algún momento, o seguramente puede entrar en colisión los derechos del suelo con el subsuelo, ¿cierto? El tema de la minería, pues también lo estamos tratando nosotros, porque es posible que muchos de los actos de despojo se hayan dado con ocasión o con interés de quedarse con el suelo, con el subsuelo, no con el suelo, sino con el subsuelo, y sacar a la gente para poder acceder a un título o para poderse quedar con el título minero. Entonces, no es que sea la particularidad, la generalidad, hay particularidades y también nos toca investigar sobre esta materia como con más detalles. Unas cifras como para que tengamos idea de a qué nos estamos enfrentando. La superficie del territorio colombiano es 1.141.748 kilómetros cuadrados. No sé si alguien tenga idea de qué puede ser un kilómetro cuadrado, pero es un cajoncito de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿sí? Y nosotros, ahí no estamos contemplando el área de la plataforma marina, porque pues allá no hay casos de restitución, solo la parte continental, ¿sí? La tierra. Pero son cajoncitos de 1 kilómetro por 1 kilómetro, y estamos realizando 1.141.748 kilómetros, ¿sí? De esos cajoncitos donde caigan y hayan posibilidades de solicitudes de restitución. 32 departamentos y 1.115 municipios. Miren un poco las cifras de cuál es la tarea magnánima que nos toca desarrollar en coordinación con las instituciones. El IGAC maneja 9.913.750 predios. Eso es lo que maneja la información del IGAC entre predios urbanos y rurales. Y los catastros descentralizados, Bogotá maneja 1.300.000 predios. Afortunadamente sí tenemos casos de solicitudes de despojo en Bogotá, pero no son muchas. En Antioquia maneja 1.247.000 predios, solo Antioquia maneja 1.247.000 predios, y el catastro de Cali maneja 650.000. Estoy viendo la cifra de Medellín, pero tengo entendido que está alrededor de 980.000 predios. Antes de pasar acá, ¿cuál es el problema real al que nosotros nos estamos enfrentando? ¿Sí? Nosotros tenemos que recoger 3 realidades y a veces más. El registro. Dice, es una realidad jurídica, validez documental, amparado en lo normativo de la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Sí, un poco como enredado, de la interpretación del cuerpo cierto.
una fuente que nosotros utilizamos o que tradicionalmente la gente en Colombia y en Latinoamérica lo que hace valer es: a mí me vale mi título, y es que mi título dice, y a mí me hace valer lo que dice mi título, ¿cierto? Y claro, ya nuestros jueces afortunadamente han visto la necesidad de que el título no es el todo. Un momento, señor, y voy a mirar qué alcance tiene ese título, y ya han ido interpretando y entendiendo en qué problema estamos nosotros, y se ha ido cambiando esa visión. Creo que es otra cosa que es importante de la ley. Los mismos jueces, la misma unidad y todo, han puesto en el escenario público algo que antes nadie le ponía cuidado, ¿sí? Ese hecho de que aquí vale mi título. Y les voy a decir cómo valía mi título. Pedro venía a una finca y decía, Pedro describió una finca y decía: mire, yo tengo una finca, Oigo y García, que va desde el palo de mango, más o menos 500 metros, más o menos 500 metros, por la quebrada hasta la Piedra Negra, y siguiendo una cerca, más o menos en línea recta, más o menos en 800 metros, hasta la cerca otra, ¿sí? Aquí, y lo cerraba diciendo que aquí volteaba y que aquí había un camino real, ¿cierto? Y que había un camino real y que estaba Antonio, ¿sí? Y que llegaba hasta donde estaba otro árbol, y cerraba aquí con el árbol de mango, y que más o menos eso me daba 40 hectáreas, ¿cierto? Esto es la realidad de nuestro país, por la historia, por los siglos, ¿sí? Y se llama un catastro o un registro meramente descriptivo, amparado en una cuestión jurídica que se denomina cuerpo cierto. Yo compro o adquiero una propiedad de manera descriptiva, pero yo no compro hectáreas. ¿Es claro? Compro una propiedad y la hago como cuerpo cierto, pero no compro hectáreas, porque es descriptiva. Y eso es 500, 800, y cerraba en el mejor de los casos, ¿cierto? Eso era lo que venía. Muchas veces esto se iba trasladando, pero nunca se actualizaba. Esa es una realidad a la que nos enfrentamos. La primera, y están los títulos, y muchos quieren que nosotros hagamos valer ese título, porque eso es lo que dicen los títulos, y las normas se respetan, y jurídicamente, etcétera, etcétera, nos argumentaban cualquier cantidad de cosas. Ese es el primer problema al que nos enfrentamos. Ahora, el catastro. Entonces decían: bueno, si no está bien lo que dice el registro, debe estar bien lo que dice el catastro. Y usted a mí le respeta lo que dice el catastro, ¿cierto? Porque el catastro es el catastro, y lo que dice el catastro es palabra de Dios, punto. Entonces también entramos en otra discusión, y les voy a decir cómo se hizo el catastro en Colombia, ¿sí? Con esa magnitud de kilómetros, por 1.141.000 kilómetros, con esa topografía de nuestro país tan hermosa, tan abrupta, 3 cordilleras, unas planicies, la serranía de la Macarena, sistemas aislados, sistemas orográficos aislados, altiplanicies, altillanuras, ¿cierto? Quebrado. ¿Ustedes creen que el catastro se puede hacer midiendo predio a predio? No hemos acabado nunca, el catastro nunca se hizo midiendo predio a predio, ¿cierto? Por esas extensiones, el catastro nunca va a medir predio a predio, porque realmente es imposible, ¿sí? Realmente es imposible. Entonces, lo que se busca en el catastro es hacer unas mediciones o unas identificaciones, o ellos lo llaman un reconocimiento predial, para establecer la base. Inicialmente, como se pensó el catastro en Colombia, fue para establecer la base del cálculo, la base o el cálculo para el cobro de los impuestos. Seamos honestos, nunca hace 60 años se reunieron el señor Agustín así: no, tenemos que hacer un catastro porque en 50 años va a haber guerra y toca hacer restitución. No, tocaba hacer un catastro con lo que había y para las necesidades que había, no más. Y se pensó en eso, y hay que hacer un catastro, y con ese catastro
se empezó con esa visión a construir el catastro en Colombia y hacer los inventarios. Entonces, ¿cómo se hace ese catastro? Pues se hace con fotografías o fotografías aéreas u ortofotografías. Suena horrible la palabra, pero es sencilla, es una fotografía tomada desde un avión, ¿sí? Es una fotografía aérea. Entonces, si este es el avión y aquí lleva la cámara, él va cubriendo un área, y va barriendo estas fotitos, ¿sí? Él toma aquí, luego toma esta misma foto, la toma aquí, va tomando esta zona, ¿cierto? ¿Sí? Va tomando esta otra zona, ¿sí? Pero de pronto el piloto es el ser humano y de pronto no tomó la foto donde era y la tomó aquí, ¿cierto? Mire que aquí ya nos empiezan a quedar vacíos de información. Y como esto está costoso, el avión, ay, no puedo explicar, se me olvidó y como en el carro no lo puede hacer, ¿cierto? Tendría que programar nuevamente la línea de vuelo y estos vacíos los hay en la información, ¿cierto? A veces pasó el avión a tomar la foto y resulta que cuando tomó la foto aquí estaba absolutamente nublado, ¿cierto? ¿Qué puedo obtener de ahí abajo? Nada, ¿cierto? Entonces, la fotografía satelital es lo mismo, ¿sí? Es la misma toma, pero la fotografía satelital lo que hace es que este es nuestro planeta, aquí está el satélite, ¿sí? Y el satélite, pues los hay estacionarios, es decir, la Tierra va dando vueltas, tiene está quietecito, ¿sí? Y a medida que va dando vueltas la Tierra, él le va tomando fotos aparte. Pasa, le toma una foto, pasa, le toma una foto, pasa, le toma una foto, y luego lo programa. Bueno, ahora tomemos esta franja, ¿sí? Pero también cuando pasa por acá también pueden haber nubes, ¿cierto? Y esto puede quedar sin señal. Hay otras técnicas. Puede ser que para evitar las nubes hay algo que se llama el radar, y es lo que manda es una señal y le manda una información de la capa de la Tierra que luego también hay que hacer el tratamiento e identificación. Pero también tienen sus errores, ¿sí? Entonces todos estos son métodos, cómo se recogió la información y luego cómo se midió, ¿cierto? Entonces, como para citar un ejemplo, si yo les digo a ustedes que miren esta fotografía de su hijo y que eso tiene tal escala, que midan ahí cuánto mide el niño ahí en la fotografía, cuántos centímetros, y que le hagan una conversión y me digan cuánto mide el niño, ¿sí? Por decir algo, eso es lo que se hace en el dibujo. Entonces, también hay que ver que yo estoy tomando una medición de manera indirecta, es decir, no lo estoy haciendo sobre el objeto, sino de manera indirecta, porque lo estoy tomando desde lejos. Si yo quiero mirar ese afiche que hay ahí lo mido desde acá, pues hay mucha posibilidad de error, ¿cierto? Cuando cogen los fotointérpretes, si esta línea por la escala, como les dijera, si el mapa de Colombia ustedes lo ven acá, ¿sí? O una frontera aquí con Venezuela, ustedes ven que en el mapa pintan unas rectas, ¿sí? Pero es por cuestión de escala. Pero si uno se va para allá, esa recta no existe. Eso puede ser el río Táchira y el río no es así, sino que por la cuestión de la escala, ustedes lo ven ahí como una línea, ¿sí? Ya hay errores ahí. Ahí ya hay errores impresos en la identificación y en la georreferenciación de los predios, ¿sí? Ahora bien, él lo hace con base en los documentos. El reconocedor predial lo hace con base en los documentos. Y trate de buscar esto allá en la fotografía aérea. El río, la quebrada. No, lo que hace es una descripción y unos dibujitos de lo que se puede ver en la fotografía y luego contrasta con documentos y ajusta, ¿cierto? Le hace unos ajustes a la información para generar lo que se llama el plano catastral. Es decir, ahí ya hay otro error impreso, ¿cierto? El error de la fotografía, ¿cierto? El error de la fotografía, los errores de la fotografía, los errores del dibujo. Porque si yo les digo a cualquiera de ustedes, venga y me dibuja esto, hágame el favor y me dibuja esto y hágamelo aquí paralelo. Miren, si los paso a los 40 le van a dar, todo le va a dar diferente. El otro me lo va a hacer
así, y esto ya es diferente de esto. Miren que acá ya cambia la curva. Y el otro de pronto se deja seguir por esta y también me lo hace así, ¿sí? De pronto otro me lo hace más aproximado, pero ¿qué quiere decir esto? Que tantas personas como trabajaron el dibujo de la cartografía, así mismo imprimieron errores, ¿sí? Y si yo le calculo el área de eso, pues ahí se van inscritos los errores. Entonces, pensar que el catastro es perfecto no es cierto. Son mediciones indirectas y que aparte de eso no se ajustan a la realidad. Es un catastro descriptivo más no plenamente geométrico. Entonces ya teníamos dos problemas, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a resolver o cómo lo vamos a resolver nosotros? ¿Sí? Pero le menciona otro tercer problema ahí. Sí, aquí los barremos. Ahora sí, miramos este catastro y Incoder. El INCODER y el INCODER iban entregando los títulos, le entregaban los títulos a las personas y les hacían, por lo general el INCODER medía y el INCODER tiene que medir y dibujan los predios. Pero yo he hecho una estadística y si quieren 50, es que el 50 es exagerado, 30% de los predios que dibujaron en el INCODER y en el catastro, en el INCODER y en el INCODER, están iguales en el catastro. No los incorporan, no se incorporó al 100% la información resultante de esos planos que debió hacerse, pero no se incorporan porque requiere un proceso, porque no lo hacían con coordenadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto generó otro error, ¿sí? Entonces, hay diferencias, una medida técnica directa, a veces georreferenciada y otras sin georreferenciación, ¿sí? Para entender un poco el tema de qué es la georreferenciación, porque yo ahora aquí un poco de temas técnicos que de pronto me pasan y no. La georreferenciación es como saber en dónde estoy parado yo de acuerdo a un sistema de referencia. Miren, el mejor sistema de referencia que podemos imaginarnos nosotros o conocer realmente es la nomenclatura urbana, ¿sí? Ese es un sistema de georreferencia. En Colombia está establecido lo que se llama la cuadrícula española, ¿sí? Y parte de una calle primera con una carrera primera, ¿sí? Eso es un sistema de referencia. Y las calles aumentan hacia el sur, ¿sí? Y aumentan hacia el norte, ¿cierto? Y las carreras aumentan hacia el oriente y aumentan, no, por ejemplo este es el de Bogotá, y aumentan hacia el occidente, ¿sí? Entonces está carrera primera, carrera segunda, ¿sí? Este o carrera segunda al oeste, ¿sí? Calle primera al sur, calle segunda, perdón, al sur, ¿sí? Calle tercera al sur, o calle segunda norte, calle tercera norte, ¿cierto? Estoy partiendo de un punto de referencia. Entonces, cuando le dicen cuál es su dirección, calle 190, carrera 19. Más o menos partiendo de acá yo cuento 190 calles y carrera 19 al este o al oeste. Al este, entonces hacia arriba. ¿Sí? Mire que estoy contando cuánto de aquí y cuánto allá. Eso es un sistema de referencia. ¿Sí? ¿Sí queda claro que es un sistema de referencia? Y para la cartografía, una convención, exactamente. ¿De dónde parto yo? Y está actualizado. Cuando nosotros nos dicen que debe ser georreferenciado, es porque nosotros ya tenemos adaptado un sistema de georreferencia para el país y que debe ser adaptado para esto. Y es un sistema que para el caso de nosotros se llama el Magna Circas. Así, aquí se llama cuadrícula española. Para la cartografía se llama Magna Circas. Y el Magna Circas puede darse en coordenadas geográficas o en coordenadas planas. Es sencillo, o sea, dos modelos de ubicación. Entonces, desde acá una coordenada 1.000.000, en vez de que sea calle primera y carrera primera, esto se llama norte 1.000.000, ¿sí?
y este 1 millón. Y para allá aumentan, y para allá aumentan, es lo que dicen. Entonces yo me ubico en la cartografía y sé que es, por eso los planitos que le llegan a ustedes dicen coordenadas planas, 1.130.000 norte y 1.126.000 este. Entonces, si este es 1 millón y 1 millón, entonces hacia el norte 1.130.000 y el otro hacia el este, entonces ubicar el puntico en el cuadrito de coordenadas. Eso es el sistema de referencia, para no enredarnos demasiado, sino que es, está referido a un punto y a un sistema. Eso es lo que se hace en el sistema de referencia. Entonces, imagínense lo que ha pasado en Colombia. Arrancamos con un sistema de coordenadas hace años que era las planas. Luego nos cambiamos a otro sistema de coordenadas, el más las ciegas, ¿sí? Y muchos de los planos no los hacían muchos de los planos no los hacían con sistema de coordenadas, como se hacía en la cartográfica, sino lo hacían con coordenadas arbitrarias. Ahora usted trata de cazar esa cartografía. Es como si yo le dijera, en vez de calles, midan los metros, ¿sí? Todas las cuadras de las ciudades no tienen las mismas dimensiones. Uno tiene, yo les digo, ¿cuánto mide una cuadra? La gente rápidamente le dice, no va a ser 100 metros, ¿sí ven? Uno tiene el imaginario que son 100 metros. Y entonces usted dice, bueno, de la calle primera a la calle 190, entonces multiplico por 100, 19 kilómetros de gasto ahí atravesando Bogotá. 19 kilómetros. Y usted se va en el carro y da 24, ¿sí? Porque hay calle primera A, B, C, D, porque hay cuadras de 200 metros, porque, ¿sí? Sí, hay de todo. Entonces eso no se ajusta. Entonces, lo mismo pasó en el país. El INCODER hacía un sistema de coordenadas, el INCODER hacía el otro, la gente hacía el otro, y ahora trate de cuadrar toda esta cartografía. No nos conocemos, no sabemos en dónde está. En el buen caso, y que las personas hicieron planos así, trátelos de ubicar. Si yo le doy a usted una coordenada, el otro día había una señora hablando por teléfono y le decía, sí, mire, la dirección es acá, aquí donde está la puerta gris. Sí, dándole las señales a una persona. Yo sé, pero ¿cómo puede ella estarle dando señales a otra de que está aquí enfrente de la puerta gris, aquí al frente? No entendía cómo la persona. Pero si usted le dijera, estoy en la calle tal con carrera tal, llega, ¿cierto? Por eso es importante la georreferenciación. Y nosotros entramos en un conflicto, en el buen sentido de la palabra, con el registro, en especial con el registro, a que le dijéramos, nosotros tenemos que acabar con esa descripción coloquial de los bienes, el palo, la piedra y de la piedra al palo. No, eso tiene que acabarse porque nosotros tenemos que dar garantías de no repetición. ¿Qué quiere decir de no repetición cuando mejorábamos eso? Entonces, si la víctima hoy nos está diciendo, no, pues no lo que me vendió José, decía que iba de la piedra al palo y del palo a la cerca y hoy no hay nada. Todo lo limpiaron y todo está lleno de potreros y lo único que se ven son vacas. Pero ni la piedra ni el palo de mango, la quebrada se secó y todo se desapareció. No hay nada. No hay nada, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos y nos enfrentamos a eso, a lo que nos dicen nuestras víctimas, y desafortunadamente con lo único que cuentan es con eso, ¿sí? Y nosotros tenemos que irnos a esforzar a ver cómo meto esa información ahí, cómo busco la puerta gris que la señora me está diciendo por teléfono, cómo la ubico. Ahí ya no existe, ya no está el palo de mango, ya no hay la quebrada, ya no hay nada, absolutamente transformado el paisaje, 20 años de olvido, todos los vecinos se fueron, la vecina que estaba ahora la mataron y ahora yo tengo que ubicar ese prediecito ahí, no aparece, ¿cierto? A esas dificultades nos enfrentamos nosotros en la búsqueda de la información, en la búsqueda y contrastación de la información, y por eso le decimos al registro que tenemos que promover, acabar con esa descripción coloquial un poco como, no sé, hoy con todas las técnicas no puede seguir el registro así, ¿cierto? Y si le vamos a dar garantías de no repetición a la persona, en vez de decirle el palo de mango, yo le digo norte, este, 1 millón tal y 1 millón tal, ¿sí? Cosa de que si yo ya tengo una referencia, lo puedo ubicar. Si yo le digo a la persona, no es que eso era un lote por allá al norte, y era un lote que estaba entre una casa amarilla y una casa de 2 pisos, y al frente había una casa rosada, ¿cómo llego yo allá? No puedo llegar. Si le digo queda en el barrio Tibavita, en
entre las calles tal y tal, es el cuarto, quinto predio, ya le estoy hablando con referencia a la gente se ubica. Es ese problema donde enfrentamos a los tres sistemas de referencia, el uno hablaba de cuadras, el otro hablaba de metros, el otro, ¿sí?, que teníamos que empezar a discutir. Y entre el registro y el INCODER, ¿sí? El INCODER registra todas las personas, se supone que todas las personas debían registrar el título una vez se lo adjudicaban. ¿Eso ocurre en la realidad? No, porque el mismo Estado no hacía la publicidad que merecen y que deben tener la ley, ¿cierto? Entonces a ustedes decían el título, mira, aquí está su título. Yo le preguntaba a Fabricio, pero usted por qué nunca registró, y el señor sabiamente me dijo, ingeniero, es que usted es el que me entiende, a mí me dijeron que aquí está su título, y yo pensaría, sí, tiene razón el señor, yo soy el que no entiendo, en el INCODER le dijeron mal, aquí está su título, y eso es lo que me hace a mí titular, título es titular. Yo, pues sí, te tenía que decir, sí, tiene razón, el INCODER no puede ser una tarea. A usted le dijeron que ese era el título y usted lo guardó bajo el colchón y nunca lo registró. ¿Sí? Nunca le dijeron que para que eso tuviera validez plena, usted lo debía registrar y llevarlo a la oficina de registro. Y mucha gente no lo hizo, no porque eso, sino porque lo entendió tal y como le dije, no, aquí está un título, bueno, se fue. Muchos de esos títulos no se registraron. Y otra realidad de lo que pasó con el INCODER, y que eso es que hoy está en discusión, era que la persona iba y decía, mire, señores de INCODER, esta es mi finca, y también describían los linderos, aquí con Pedro, con Pablo, con María, tal, iba el INCODER y me decía, tomaba hacia el planito y le decía, bueno, esa finca tiene 80 hectáreas. Pero por ley 160, la UAF allá permitida, que pena, pero no son sino 110. ¿Sí? 80 hectáreas no son sino, la UAF permitida son 70. ¿Sí? Entonces yo no le puedo titular a usted sino 70. Y el señor que hacía el planito, sobre esto hacía una rayita y le decía más o menos por acá. Ya. Esto, y volviendo dibujaba el planito y le entregaban esto al señor y le decía, ahí está su título otra vez. ¿Sí? Pero ni Coras ni INCODER nunca recuperaron estas áreas. Dijeron, mire, yo identifiqué 10 hectáreas allá, como debió ser la responsabilidad institucional. Allá el señor tenía 80 en ocupación, pero él no puede, entonces hay 10 que hay que pasarlas al inventario del Estado. Esto es lo que exigiera la ley 160, de pronto ya les digo que el Estado estaba obligado a hacer un inventario baldío. Esto debió ser la forma de cómo iniciar el inventario baldío, pero no lo hizo. Y a don Pedro le dijeron, este es su título, pero nunca le explicaron bien esto. Y don Pedro siguió explotando sus 80 hectáreas. ¿Sí? Y él tiene la cabeza de que esas son sus 80, la vendió o se murió y se la heredó a su único hijo, y el hijo la vendió y tal. Y el 20, tienen como un cuerpo cierto, son 70 pero hay 80. Y irrisoriamente algún día una persona hizo una medición y dijo, oiga, pero aquí hay 80, voy a hacer una corrección de escrituras, porque eso está mal. Y se hicieron correcciones de escrituras y se robaron las 10 hectáreas al Estado. Algunos desconocieron cuál era el proceso y se perdieron las 10 hectáreas. Y hoy esa persona, la último propietario, lo sacaron, lo despojaron y es reclamante de restitución. Cuando nosotros vamos, medimos, nos dan otra vez las 80 hectáreas. Inicialmente arrancaron, en ninguna parte aparecen, porque ¿qué pasaba? Inscribían era lo que decía el título 70 y eso es lo que. Y hoy una persona nos reclama su prediecito y dice que eso eran 70 hectáreas, mire, porque eso reza el título, para ellos es sagrado, ¿sí? Eso reza el título, vamos, medimos y encontramos. Nosotros qué hacemos, pues decirle la verdad, pues, y ahí empezaron nuestras primeras discusiones porque los jueces nos decían, pero a ver, ¿usted dónde sacó 10 hectáreas? Usted le está invadiendo a alguien, le está quitando a alguien, en fin. Y aquí le está violando los derechos a terceros, etcétera, etcétera, y tiene que está mal individualizado en el gobierno. Eso no puede ser. Entonces ya cuando nosotros empezamos a reconstruir y a contarle todas estas historias a las que nos estamos enfrentando,
ya empezamos, sí, es posible, claro que sí es posible, identifíquelo bien, clarifique que no le esté robando ni le esté invadiendo a los demás, clarifique y haga las cosas, eso puede ser posible y es entendible que pueda hacer, pero justifíquelo claramente, para que nosotros podamos tomar una decisión, porque también es entendible la responsabilidad de un juez, ¿cierto?, de tomar una decisión y él tiene que tener la absoluta claridad de lo que nosotros identificamos. Y muchos de estos casos, no solamente con ese, sino que también con otros casos particulares de lo que fue en realidad la conformación de las fincas. Esto era lo que aparecía ahí. Y llegó Pedro y compró este rinconcito. Y se lo compró al señor. Se sentaron allá en el parque un día, 2 cervecitas, hicieron negocio, una hoja de cuaderno y anotaron y describieron que del palo a la piedra y de la piedra por la cerca y de la cerca al broche y aquí cerrado. Con potrero, escriben a veces, con potrero. Y uno llega al terreno y solo potreros con potrero. ¿Cierto? Entonces, compró Pedro este pedacito. Y don Pedro con el tiempo le gustó el pedacito del frente que se parecía mucho a este y también le compró este pedacito. ¿Sí? A otro señor de acá y fue ampliando su partecita y luego vio que podía comprar este otro, ¿sí? Y luego vio que podía comprar este otro. Y alguna finca. Y todo lo salvó en conceptos de informalidad, con cartas becas, fue comprando su pedacito y él duró acá N años y tenía su finquita. Luego él la vende a uno, a otro, a dos, pero él en su cabeza, para él es su finca, ¿sí? El último que la compró, yo tengo una finca, sin importarle que esa finca se armó de 4 pedazos, ¿cierto? Entonces el campesino se acerca donde nosotros y nos dice, no, yo perdí una finca y nos la describe así de grande, ¿cierto? Así de, como es esta, y nos la describe, mire, y era así, y tenía más o menos tantas hectáreas. Claro, es posible, pero nosotros cuando la encontramos y la ponemos acá, entonces empezaba la colisión con los, ¿cómo así? Este señor está montado sobre 4 predios, pero está loco, pero es la realidad. Porque esta información no aparecía en el catastro. Aparte de todo eso, como no era formal, el catastro no recoge informales. Si ustedes no tienen escritura, en el catastro no la anotan. Si no tiene un documento público legal o en el registro, no la anotan. Entonces los informales en Colombia no existen. La informalidad en Colombia no la registra la institucionalidad. Entonces tratar de ubicar esto con lo que hay acá, ese es el problema de lo que nos enfrentamos. Y pues para que tengan idea, mira, pero es que usted lo está poniendo en las peores condiciones. Sí, nuestras víctimas, desafortunadamente, más del 50-60% son reclamantes informales, de gente que armó sus finquitas con pedacitos, con cosas, ¿sí? Porque fueron vulnerables. Obviamente los hay también quienes tienen los títulos y son clarificados y uno se encuentra muy claros, pero gran parte de nuestros reclamantes están en estas condiciones. En estas condiciones no es fácil hacer la restitución, nos toca ir a reconstruir, nos toca ir a averiguar. Ahora miremos qué pasa cuando yo voy a averiguar. Sí, es lo que yo he llamado las sucesiones de alambre, ¿sí? Las sucesiones de alambre, si nosotros y los costos del registro, si el catastro y el registro fueran accesibles en muchas de las partes, no estoy criticando, pero creo que nos falta accesibilidad al registro de catastro en el país, y fuera un proceso fácil, entonces si está la finca de Antonio, y esta finca de Antonio tiene 4 o 5 hijas, pues Antonio lo que va haciendo es, se casó la hija mayor y bueno, miren, como se ha portado bien, voy a trazar un alambre, ¿sí? Y le voy a dejar este pedazo para que se vaya con el muchacho y progrese, ¿cierto? Esto es lo que hacen los papás y eso es...
Mientras tanto, pero él sigue ostentando el título, ¿cierto? Él sigue siendo, y luego a los otros hijos igual les va partiendo sus pedazos y les va haciendo lo que yo denomino sucesiones de alambre, porque en realidad las divisiones las hacen es con un alambre de púa, ¿sí? Y ahora nadie tiene la vida, ninguno tenemos la vida comprada. Se muere Antonio y desafortunadamente esta sucesión no la legaliza, ¿cierto? Y de pronto, como no hizo la sucesión, a veces ni entre los hermanos nos ponemos de acuerdo y nadie se pone de acuerdo para hacer la sucesión. Entonces, ellos dos consiguen una mejor vida en otro lado y le venden este derecho sucesoral a Pedrito o a otro. Y él entra ahí con esa informalidad. Y estos dos le siguieron el camino y también vendieron a otro. De pronto, este también a otro, y el único que subsiste de la herencia es este. ¿Sí? El único que subsiste es este, la mayor, que fue la primera que se casó. ¿Sí? Y ellos, los que compran también, van vendiendo y resulta que este ahora no vende la totalidad, sino vende la mitad. Y este que compró acá, dividió en 3. Y este lo dividió en 2. Y ella subsiste ahí. ¿Sí? Y ahora vinieron los aquellos por este lado y vinieron los otros y los estos y los unos y los desplazaron a todos, ¿cierto? Entonces, tratar de reconstruir esta realidad es muy complejo y más cuando no se tienen documentos. Entonces se borra, y aparte de que ocurrió todo esto, cuando nosotros llegamos a terreno, ni siquiera subsiste el predio grande, porque el Señor, el último, englobó por otro aquí arriba. ¿Sí? Y cuando llegamos acá, lo único que encontramos es una gran extensión de potreros. ¿Sí? Lo único que encontramos es este. Y yo tengo el título legalizado de este potrero grande, no sé nada más. Aquí está y tal. Claro, cuando entra nuestra víctima entra con nosotros, pues él ni se ubica, ¿cierto? Dice, yo no sé dónde estaba, era para allá, era para acá. Traten de hacer este ejercicio de ubicar a esta persona aquí cuando todo el paisaje se ha transformado, no hay un referente. A veces hay un palo de jobo, se le está el palo de jobo. Sí, sí, puede ser el único referente que él diga, de pronto la quebrada del cañito y del cañito para allá, y a veces se puede reconstruir eso. Y aparte de esto, es como no estaba en ninguna institución. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros si no hay documentos? La tarea no es fácil, es de un esfuerzo, nos toca acudir muchas veces. Para nosotros, cuando vamos a campo, es importante que nos acompañe la víctima, ¿sí? Porque ella es la que tiene la realidad en la cabeza. Nosotros no tenemos bola de cristal para adivinar dónde quedaba esto, entonces nos toca ir con la víctima, ¿sí? Yo sé que a veces eso suena a revictimizar, como dicen las asociaciones, pero es que usted nos va a revictimizar. Sí, pero ¿qué más haría yo para reconocerle el derecho a usted allá? ¿Cómo reconstruyo esa realidad si usted no me acompaña? ¿Quién más sabe de cuál era su realidad allá si no usted? Yo desde acá no me la puedo inventar y puedo estarle usurpando los derechos a otras personas, y en vez de hacer un bien, hago más daño, ¿cierto? Entonces yo necesito que usted nos acompañe. Mira, entonces eso que está aconteciendo, de que la unidad va como yo catastrar la víctima, pero el ingeniero lleva en la mano un GPS y lleva los planos con que la información con que no se entregó, sí, un factor de la parcelación y va, y se sitúa en el límite del nuevo texto real, eso no va, o eso es una aproximación también. No, lo que tratamos de hacer es reconstruir lo más aproximado a la realidad, ¿cierto? A veces seguramente con la información que tengan ellos, si tienen escrituras, si tienen, hay muchos que se acuerdan, sí, aquí estaba quebrada, sí, pero cuando se ha transformado el paisaje totalmente, creamos que nos toca hacer ejercicios de cartografía social, ¿sí? De reunir a todos los vecinos y venga, construyamos esto. Entonces volvamos, ¿dónde estaban? Bueno, por aquí pasaba la carretera, sí, la finca de mi papá iba desde acá hasta más o menos por acá, ¿sí? Aquí vean unos árboles, van, buscan, sí. Y lo primero que le dio a María fue un pedazo, pero yo no me acuerdo, más o menos era como 200 metros y era hasta el cierre. Y bueno, y María dice, no, luego le pegó a fulana y luego y
y luego empiezan a contar y nosotros entre todos, porque uno solo no tiene la realidad, o sea, uno solo no se ubica, y ahí la importancia de la cartografía social en donde todos reconozcan a todos. Por ejemplo, si yo tuviera una cámara ahorita, pudiera tomarles a ustedes una foto y salgan del salón, seguramente los puedo acomodar, ¿sí? Pero así desprevenidos, hoy ya, como están, salgan y yo les muevo a todos ustedes las sillas y les digo que se sienten en la misma silla, les pongo un numerito, la posibilidad de que se sienten en la misma silla es mínima. Y eso es lo que pasa con el desplazamiento cuando no hay información, cuando no hay referentes de que posiblemente pueden ocurrir otras cosas, ¿cierto? Hay ese alto riesgo y por eso nosotros hacemos la georreferenciación, para que a futuro no le vaya a pasar a ustedes. Antes de que suceda la georreferenciación, pues yo le marco su silla, señor. Si pasa algo aquí, usted busque la silla que ahí está marcada o está ubicada a tantos metros de esa esquina, por esa pared, y de esa pared a tantos metros, se la georreferencié. Y pase lo que pase, si esa columna subsiste, usted se va a poder ubicar. Pero si no hay nada, no hay ningún referente, hay mucha dificultad de lograr la información. Entonces, a esto, entrando la unidad se enfrenta a esta realidad. O sea, es posible trabajar con esas realidades, servir a la información institucional como lo decía la ley, remítase a las bases de datos y tendrán la obligación de suministrar las bases de datos. ¿Era completa la información de las bases de datos? No. Se desconoce la realidad del país, la interpretación geométrica no corresponde a la realidad, hay problemas de áreas, hay problemas de registro y los registradores siempre son un poco más duros porque ellos son muy... No, yo no puedo hacer nada en el registro ni puedo variarlo porque la ley no me lo permite, las mismas normas lo han dicho, ¿cierto? Entonces no le escriben una nueva área si no hay una orden, eso empieza una serie de problemas porque nosotros nos tenemos que acomodar a una situación real, a eso que denomina la ley o lo que se denomina como transicionalidad. Todo el mundo tiene que acomodar sus cosas para poder atender la realidad de nuestras víctimas, ¿sí? Y en eso estamos construyendo cómo adelantar para que las personas y las instituciones se acomoden a lo que pasa. Entonces, ya queda una preguntita antes de que se cargue. ¿Y el cuarto problema? Primero tres y ahora el cuarto. Por eso, es que no me dejó que yo le dijera el cuarto problema. Mire, ahora, pues, mire, retomando un poquito lo que usted estaba mencionando ahora rato de la cartografía y de las fotos helioaéreas, y que después llamar así. Hay un problema y es el siguiente. Aquí hay aquí una línea en medio de mis dos dedos y esto cada uno es un lote. Y resulta que están ubicados en la misma vereda, vecino uno del otro, este paga más que este y que porque ahora se inventaron una zona de no sé qué diablos. ¿Usted cómo me explica eso? Es que a eso, o sea, la cartografía en Colombia tiene muchos fines, debería tener muchos fines. La primera con que se hizo la cartografía predial en Colombia fue cobrar impuestos, pero no empezaron, posteriormente se le han venido dando otros fines al uso de la cartografía, como son la determinación de las zonas geoeconómicas, ¿sí? Las zonas geoeconómicas quiere decir áreas con igual valor, ¿sí? A ver, les explico algo como con lo urbano para que ustedes entiendan. Si pasan por cualquier pueblo, el pequeño que sea de nosotros, ustedes van por el pueblo y dicen, esa es la zona de comercio, ¿cierto? No, ahí hay la zona de vivienda, esa es la residencial, ¿sí? Hay zonas de tolerancia en los municipios, hay zonas de bares, hay zonas de divertimento, hay zonas de parque. Y dependiendo nuestros intereses, uno quisiera estar en cada zona, ¿cierto? A mí me gustaría tener un localito en comercio, porque a mí me gusta el comercio, pero todos de una le pregunto, ¿será que vale lo mismo un área comercial que un área de vivienda? No, ¿cierto? Dice, no, porque tienen un precio diferente por sus condiciones y su uso. Y aunque ustedes no lo crean, en el área rural también existen zonas geoeconómicas. No es lo mismo una zona en un valle cercana, no tan cercana al río porque se inunda, pero sí que tenga buena agua, que sean planicies, que tenga buena tierra, bueno, ¿sí?
propicia como para no que una zona de montaña, de pronto sin agua, ¿cierto? Esas dos condiciones la hacen diferente y por eso el catastro traza lo que se llama zonas geoeconómicas, ¿sí? Zonas geoeconómicas que de acuerdo a las características del suelo, la topografía, adquieren cierto valor. Hay casos que se presentan, no sé si él es el específico que me presenta el señor, Sí. pero puede ser que aquí está la zona económica y por este lado solo hay locales y esta gente paga impuestos, pero por detrás solo hay viviendas y están pegados y pagan diferente. Puede ocurrir lo mismo en el área rural, porque puede presentarse una línea, puede presentarse, bueno, muchísimas cosas se pueden presentar para que esas cosas de variación se den en el suelo. Sí, pero es que aquí voy. Es que yo le hago la pregunta porque es que yo tengo conocimiento de causa y de hecho. De los dos paralelos que le estoy hablando, la zona que paga más es la que menos productiva está. Entonces, ¿quién se basaron ellos para poder decir de que esa zona debía pagar más catastro porque está en mejores condiciones que la otra y resulta que la otra está mejor que esa zona que paga más? También puede ser por lo mismo de la apreciación de las fotografías aéreas. ¿Sí? Porque lo pegaron de la foto. Bueno, claro, nunca lo han visto, nunca lo han ido a medir ni a reconocer directamente, sino lo hicieron desde lejos con base en una fotografía aérea, ¿cierto? Y ahí puedo cometer errores al hacer el trazado de la línea y por eso puede ser eso. Lo único que pueden hacer es solicitar la revisión en campo y lo tendrán que hacer. Pero les cuento que error es grave porque la diferencia es casi el doble de lo que paga la otra. Eso es muy normal, pero se da por esos tipos de diferencia de información entre una base de datos y la otra y la forma en cómo se conforma esa base de datos. Yo les decía que el problema uno, entre el registro y el catastro, articulación registral y catastral en construcción, prioridad lo urbano. ¿Qué ha pasado en el país? No, es que el catastro, lo que hay en catastro y lo que hay en registro debería ser igual, ¿cierto? Si yo tengo un predio catastral, debe ser el mismo registrar y con la misma información. No, aquí puede más el poder de las instituciones que los intereses de los usuarios, ¿sí? Entonces llevamos en un proceso de articulación institucional de más de no sé cuántos años con el catastro y registro, pero no se ha logrado. Y le han dado importancia a la articulación en lo urbano, porque pues lo urbano es pequeñito, lo puedo medir rápido y puedo lograr, ¿sí? Y paga más un urbano que una finca. Entonces le venden más plata al urbano que a lo rural. Entonces ese proceso de articulación es que si yo voy a una institución, yo voy a tratar de buscar un símil como para que ustedes me entiendan. Si yo entré aquí a la universidad hoy, el celador no me pidió identificación, pero lo normal hubiese sido que me pidiese una identificación para saber quién soy yo. No cuento de que yo tengo en la unidad como que trae maletín, ¿cierto? Lo normal. En unas instituciones, usted que viene con que se identifica, déjeme ver quién es usted, permítame el documento y yo le paso el documento de identidad. Y cuando miran el documento, pues yo le pude haber pasado tres cosas. Le pude haber pasado mi licencia de conducción y le digo al celador, es que se me quedó la cédula, pero miren, aquí está mi licencia de conducción. El señor mira que